Hola a todos, después de estudiar a fondo el proceso electoral en Colombia y finalmente entender completamente cómo funciona el fraude electoral, me pareció importante hacer este video para explicárselo a toda la ciudadanía, ya que con la presunta ejecución de este fraude se puede llegar a alterar más del 50% del resultado final. Básicamente pueden controlar completamente el resultado desconociendo la verdadera elección de la ciudadanía y me es casi un deber ciudadano darlo a conocer, ya que es algo que no he visto que ningún líder político explique o tal vez no lo han comprendido aún completamente. Bien, para empezar entendamos cómo funciona el gran fraude electoral. Normalmente creemos que el gran fraude o la gran alteración de los datos se da en un único momento del proceso electoral. Tendemos a creer que es en el software de preconteo y escrutinio o con los C14 alterados, que también hay una parte, pero no es en el único momento en donde hay fraude. ¿Cómo funciona realmente entonces? En medio de todo el proceso electoral hay una serie de agujeros que se han puesto, digo yo con dolo, en donde en cada uno de esos agujeros se puede ejecutar una modalidad diferente de fraude. En cada una de estas modalidades se altera un porcentaje pequeño del 1 a 5% del resultado, lo cual no parece mucho por sí solo, pero al final del proceso, cuando se suman todos los porcentajes alterados de todas las modalidades de fraude que hay, se puede llegar a tener más del 50% de alteración de los resultados, es decir, no hay un único punto en donde se haga la alteración grande, sino que se dispersa en varios puntos con porcentajes pequeños. Y bien, aquí tendríamos entonces las 12 modalidades de fraude que detecté. En esta columna tendríamos el potencial de alteración de votos. Digamos que son números a manera de ejemplo, aunque algunos de ellos estoy basándome en datos de denuncias reales que se han hecho. Así que pues digamos que son datos realistas, no son para nada exagerados. Y aquí en esta columna tendríamos el porcentaje de alteración de los resultados finales que provocaría cada una de las modalidades. Estoy calculándolo basándome en los resultados de la primera vuelta, pues para tener una referencia. Y bien, pues lo que les mencionaba, cada una de estas modalidades altera un pequeño porcentaje, no es mucho, por ejemplo este altera menos del 1%, menos del 1, aquí 2, 2, 2, 3, 4, y pues como les decía, cada una de esas puede parecer inocua, ¿no? De forma individual, pues puede parecer poco, pero claro, cuando ya se van sumando todas, por ejemplo, hasta este punto, vamos viendo que ya van siendo 16% lo que altera el resultado electoral final. Entonces ya es un porcentaje muy importante. Si sumamos todos los de esta columna, sería 37% que nos altera el resultado electoral final. Digamos que yo no creo que pues tampoco en la primera vuelta le hubieran dado tanto porcentaje a Abelardo. Yo creo que por ahí está sobre el 20%, menos del 20%, un poco menos del 20%, lo que se le dio presuntamente de forma irregular. ¿Y esto por qué pasa? Pues es que ellos pueden jugar con estos porcentajes, digamos que no son números fijos, ellos pueden decir, digamos, en cada elección, bueno, vamos a darle 200.000 votos acá con esta metodología, vamos a darle otros 300 con esta otra, con compra de votos vamos a darle otros 500 y así, ¿cierto? Y pues según lo que ellos consideren que necesitan, pues juegan con esos números y esos porcentajes a sí mismos. Lo que aparte pues les facilita lógicamente el lograr evitar que sea tan perceptible, tan fácil de detectar el fraude. En línea con esto de que se dificulte la detección del fraude, ellos usan también una estrategia o un concepto estadístico que se llama dispersión de datos. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Dispersan los datos a nivel nacional, los datos, digamos, irregulares, fraudulentos, de tal forma en que no se puede detectar fácilmente un patrón o acumular evidencia fácilmente para poderlo llamar fraude. Por ejemplo, los cambios masivos de puestos de votación. Digamos que cada puesto de votación tiene unos 20 meses, ¿no? Digamos que ellos quieren alterar la votación y cambiando 1000 puestos de votación. Si esos 1000 puestos de votación los cambiaran en el mismo punto, digamos de Cali, en el mismo barrio, digamos en Siloé o bueno, cerca de Siloé, o sí, bueno, en un sector más o menos amplio de Cali, entonces claro, sería detectable, levantaría alertas de esos cambios de votación de 1000 puestos. Mientras si esos 1000 puestos de votación los dispersan a nivel nacional de una forma homogénea, que uno en Cali, por ejemplo, uno en Cartagena, uno en Bogotá, uno allí en Santa Marta, ¿cierto? Claro, no se podría detectar el patrón fácilmente y de todas formas lograrían el objetivo, que es alterar la votación
en contra, en este caso, presuntamente de Cepeda. Entonces, un ejemplo más claro todavía, digamos, acá esta modalidad de fraude es un cambio de lugar de votación involuntario, se han habido muchos casos. Por ejemplo, yo creo que muchos han leído en redes sociales algunos casos así, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas no denuncian eso. Digamos, ellos quieren alterar la votación 100.000 votos, digamos, le quieren quitar 100.000 votos a Cepeda. Si esos 100.000 votos se los quitan en la misma ciudad, digamos, en los mismos puestos de votación y demás, sería muy alerta, daría una alerta muy grande, ¿no? Pero ¿qué pasa si los dispersan a nivel nacional? Lo que hacen es dispersarlos a nivel nacional y esos 100.000 votos quedan como casos aislados, casi en cada punto, en cada lugar del país. Pero en realidad lograron, gracias a eso, quitarle 100.000 votos, que es 0.42%. Pasa lo mismo con la suscripción de cédulas involuntarias, otra modalidad de fraude que se ha dado. Ustedes pueden buscar, seguramente hay denuncias. La mayoría de gente no denuncia, recuerden. Y pasa lo mismo, ¿no? Si lo hacen junto en un mismo punto de la ciudad, digamos en Bogotá todas las 100.000 cédulas de suscritas o en Cali en un barrio específico, claro, lanzaría alertas, pero si lo dispersan a nivel nacional, quedan como casos aislados y es mucho más difícil recabar toda esa información de las personas afectadas para tomar eso como evidencia de fraude, ¿cierto? Pasa lo mismo con los jurados corruptos. Y acá hay algo muy interesante. Los jurados corruptos, muchos creen que todos los jurados pueden llegar a ser corruptos. Pues resulta que se ha creado una especie de paranoia de que en base a los jurados corruptos, creyendo que todos los jurados van a ser corruptos. Cuando en realidad solo un pequeño porcentaje de los jurados tiene que ser corruptos para dar un gran fraude electoral. Les voy a mostrar a continuación un ejemplo. Voy a usar de ejemplo 5.000 mesas, lo uso porque el presidente Petro sacó ahorita en la primera vuelta evidencia de irregularidades en 5.000 mesas. Y es muy diciente, ¿por qué? Porque estas 5.000 mesas, si la calculamos contra las 122.000 mesas que hubieron a nivel nacional, son solo el 4% de las mesas. ¿Qué pasa si en las 5.000 mesas hay jurados corruptos, ¿no? Y digamos que confabulan y dicen, listo, vamos a darle 100 boticos a Abelardo, presuntamente. Entonces acá tenemos que le dan 100 boticos, ¿no? ¿Cuántos votos significa eso? 500.000 votos. 500.000 votos son 2% de alteración en los resultados electorales. 2%. Y eso que ya hemos visto que en los E14 hay muchos que le daban de a 600 votos extra y demás. Pero bueno, ¿qué pasa si le dan 200? Son 1.000.000 de votos. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de que solo el 4% de las mesas tienen que tener jurados corruptos para usted ejecutar un gran fraude, poder llegar a darle hasta 1.000.000 de votos a un candidato. ¿Qué sucede? Pues que si aparte usan la herramienta o la estrategia estadística que les acabo de mencionar de dispersión, pues y dispersan esos jurados a nivel nacional en las mesas que tienen jurados corruptos a nivel nacional, pues no se puede detectar un patrón, porque sería mucho más fácil de detectar si de pronto están todos los jurados corruptos en un mismo colegio, póngale Bogotá, en un puesto de votación que está en un colegio de Bogotá. Claro, los testigos de pronto sería mucho más fácil de detectar y mucho más fácil de saltar la alerta. Si lo dispersan a nivel nacional esas 5.000 mesas, es casi imperceptible que hayan jurados corruptos. Y pues esta estrategia de dispersión de datos pues aplica también para muertos, por ejemplo. Estos sabemos que existen, ¿no? Pues las personas muertas que las ponen a votar, si dispersan estos casos a nivel nacional, imagínense, digamos, por ejemplo, acá 700.000 personas que votan así, solo el 2% del resultado de la primera vuelta, por ejemplo. Solo el 2%, bueno, casi 3%, es muy poco. Si se dispersa a nivel nacional, quedan como casos aislados, la mayoría de gente no se da de cuenta. Los que se dan de cuenta muchos no denuncian, entonces es muy difícil de captar datos para poder decir que hay un patrón de fraude, ¿no? Y acá también de paso lanzo la alerta de esta modalidad de fraude que detecté casi gracias a algunas personas que me escribieron diciendo que ellos cuando iban a votar ya habían votado por ellos nunca habían votado y no votaban nunca, y cuando querían votar esta vez y por Cepeda, pues cuando fueron a votar ya habían votado por ellos. Entonces se me ocurre que estas personas apolíticas que normalmente no se involucran, que nunca votan, alguien está votando por ellos, ¿sí? ¿Qué sucede con esta metodología? Que es muy difícil de detectar porque la única forma de detectarla es básicamente que la persona vaya y vote.
y que ya haya votado en la persona que votó por esa persona fraudulentamente, que ya haya votado. Entonces es muy difícil de detectar porque justamente son personas apolíticas que normalmente no votan, ¿no? Que no les interesa. ¿Qué sucede? Pues ahí sí presuntamente, pero pues hay que decirlo que la registraduría con los datos que tiene, ellos pueden hacer una minería de datos y saber cuáles personas normalmente no votan y de hecho estadísticamente calcular con un grado de certeza importante quiénes potencialmente no van a votar en una elección, ¿sí? Un 90% de probabilidades de que no vote alguien, pueden hacerlo con los datos que ellos tienen, así que pues hay que decirlo, hay que lanzar esa alerta importante. Y pues obviamente si esos datos quedan dispersos a nivel nacional, pues pasa lo mismo, quedan como casos aislados muy difíciles de detectar y como es un porcentaje muy pequeño de la alteración del resultado, del censo, digamos, sí, el resultado, pues es solo el 2%, pues imagínense. Pero claro, acá ya vamos sumando y como ya mencioné, pues la suma de todo da un porcentaje importante. Y si hasta acá se siente aterrado del sistema electoral, pues déjeme decirle que todavía falta una parte. Porque resulta que hay un truco estadístico, llamémoslo matemático, que usan para facilitar todavía más el fraude electoral. Pues resulta que cuando estamos en una elección, ¿no?, que es porcentual el resultado, ¿qué quiere decir porcentual? Que la suma de los candidatos nos debe dar 100%, ¿cierto? El resultado de los candidatos nos debe dar 100%. Pues resulta que en el momento en el que yo le doy de forma irregular, presuntamente a Abelardo en este caso, un 1%, automáticamente le estoy reduciendo también un 1% a Cepeda. ¿Por qué? Porque si yo le doy un 1% a Abelardo sin quitarle a Cepeda, pues deja de sumar 100% y pasa a sumar 101%, lo cual es algo ilógico, ¿no? No puede sumar más de 100% en este caso. Eso quiere decir que todo punto porcentual que yo le quite a Cepeda o que le aumente a Abelardo se duplica. Le tengo acá un ejemplo muy simple, digamos que cada uno tiene 50%, acá tenemos 50 y 50 y suman 100, ¿cierto? Si yo le doy 1 a 1, pues acá me está dando 101, no me puede dar 101, entonces por ende automáticamente le quito 1 al otro. Entonces técnicamente yo le di solo un 1% a un candidato, pero como también le quita automáticamente 1 al otro, técnicamente le estoy dando 2% al candidato de ventaja, de diferencia, ¿cierto? Entonces podríamos decir que todos estos resultados acá se duplican, lo que les hace todavía mucho más fácil hacer el fraude porque no tienen que alterar tantos votos acá. Si vemos lo grave de eso, eso quiere decir que si sumáramos estas alteraciones acá, 37%, podríamos llegar a un 70%, más del 70%, 74%. 74.24% en este caso. Entonces, ese es otro truco matemático que usa. Hasta acá yo creo que ya se entendió más o menos cómo funciona todo el proceso de fraude, todo el fraude, el gran fraude electoral en Colombia. Sin embargo, sí me gustaría explicar cómo funcionan estas otras 4 modalidades para que no queden dudas, vacíos. Y bueno, pasaríamos con la compra de votos, aunque compra de votos es muy conocida, pues no hay ningún misterio con eso. Sí me parece interesante mostrar este dato porque este dato resulta que es basado en un dato real de una denuncia del presidente Petro que hizo antes de la primera vuelta, que dijo que habían 50 millones de dólares para comprar votos específicamente. Y pues me pareció interesante hacer el cálculo. Entonces 50 millones de dólares tenemos acá por 3.600, que sería el peso, digamos, lo estoy redondeando a ese precio, y da 180 mil millones de pesos. Y también hay denuncias de que se estaba comprando, estaban pagando a 200.000 el voto, y eso nos daría 900.000 votos. Vemos acá, entonces 900.000. ¿Cuánto es eso en porcentaje de alteración? 3.75, pero recuerden que es el doble porque como con el truco estadístico porcentual que les mencioné antes, pues cada vez que se le suma 1 a Belardo se le quita 1 a Cepeda. Entonces eso sería el doble, sería 7.5%, lo que podría haber significado porcentualmente la alteración que dio esos votos comprados si se gastó 50 millones de dólares al año en ello, ¿cierto? También me parece interesante dar este dato y es que pues según cifras oficiales
al año se roban 50 billones de pesos, ¿cierto? Digamos que con este gobierno se redujo eso a la mitad, porque mucho de ese robo viene de gobiernos locales. Entonces digamos que todavía se roban 25 billones, ¿no? Supongamos. Pues resulta que esos 25 billones son 50 veces más que estos 180 mil millones. Eso quiere decir que lo pagan sin problema con lo que se roban anualmente, esa cantidad de votos. Y resultan alterando 7% el porcentaje de algún candidato. O sea, es bastante. Eso es como usted ganarse 30 millones de pesos al año y comprarse una empanada. O sea, usted lo hace fácil, sin problema lo paga. Eso pasa también con la compra de votos. Continuando, pues tendríamos las mesas fantasmas. Las mesas fantasmas son mesas, digamos, que aparecen en el preconteo, pero que no aparecen en el escrutinio. Llamémoslo así, son mesas que son fantasmas porque no existen, no existieron en el censo original. Eso significa que en esas mesas no hubieron jurados de votación, no hubieron testigos electorales, pero sí hay votos y se contaron esos votos. Potencialmente esas mesas fantasmas obviamente le están dando al candidato que ellos quieren una gran cantidad de votos. Y el presidente Petro denunció, y bueno, esto se puede ver de hecho en los mismos datos de la registraduría, que habían 5.000 votos, 5.000 mesas fantasmas. Esas mesas fantasmas, bueno, 5.000 más, la verdad más de 5.000, pero vamos a redondearlo a 5.000 para hacer el ejemplo. Digamos que esas 5.000 mesas, cada una le dé 200 votos, presuntamente a Belardo en este caso. ¿Qué pasaría? 200 votos por 5.000 nos da 1.000.000 de votos, imagínense. Solo esas 5.000 mesas que no representan sino el 4% de las mesas totales puede alterar 1.000.000 de votos el resultado. Y es por eso que yo pongo acá 1.000.000 de votos. Y recuerden el truco porcentual, todo porcentaje es el doble. Cada vez que se le da un punto porcentual a Belardo, se le quita uno a Cepeda. Entonces esto traduciría más o menos en un 8% de alteración en el resultado electoral. Y son bases en datos de esta primera vuelta, ¿no? Datos reales, no estoy especulando ningún dato. De hecho, el mismo presidente Petro lanzó esa alerta de que habían 5.300 y bola mesas fantasmas. Alteración de suma de un candidato por pocas mesas. Esta yo la llamé así, pero pues ya la explico para que quede más clara. Resulta que todos conocemos pues la L14, ¿no? Que el jurado le pone mal los votos ahí, no son, digamos que tenía 60 y le puso 69, ¿cierto? Esa es una forma. Otra forma es que el jurado haga bien su labor y entregue los E14 bien, sin corrupción ni nada, y ya sea la persona de la registraduría que transmite ese dato, que lo dicta, digamos, por teléfono, sabemos que eso funciona así, lo transmite mal, ¿cierto? Transmite ese dato mal, digamos que no lo transmite de 60, sino, digamos, esta vez presuntamente a Belardo, no le transmite 60, sino 600. O también sería un dolo de la persona que recibe el dato en la otra parte, que claro, se lo transmite bien la persona de la registraduría, pero esa persona no digita bien el dato a propósito, para que en el sistema, en el preconteo, salgan malos resultados. Pues resulta que esto que estoy diciendo también salió en la primera vuelta. El presidente Petro presentó evidencia de 5.000 mesas. En varias de esas había una alteración impresionante, es decir, hablamos de que Abelardo de la Espriella tenía 60 votos cuando usted consultaba el E14 en la página de la registraduría, pero en el sistema del conteo, digamos de preconteo, salía con 600 votos. Le estaban dando 600, 500 votos más. Y así habían varias mesas. Entonces se me ocurrió calcular qué pasaría si eso, digamos 500 votos, acá vamos a ver el ejemplo, por 5.000 mesas, que fue lo que más o menos presentó el presidente Petro de evidencia, ¿no? Y además este 5.000 me gusta usarlo de ejemplo porque es muy diciente, ¿no? Es solo el 4% de las mesas, es decir, puede resultar inocuo, imperceptible un porcentaje tan bajo, pero ya vemos el nivel de daño que puede hacer. Vamos a ver acá, 5.000 por 500 votos, que ya vimos que hay evidencia de que se hizo así, pues vemos que son 2.500.000. ¿Y qué pasa? Que esas 5.000 mesas se pueden dispersar con la estrategia que les digo a nivel nacional y pues quedan tal vez imperceptibles. Uno dirá, bueno, un caso aislado de una alteración allí, una otra allí, y claro, ¿quién lo detecta? Pues los que están en ese escrutinio. Si lo dispersa a nivel nacional, los abogados de escrutinio no van a poder darse cuenta de todos los defectos de este tipo. Entonces es difícil.
En este caso vemos que 2.500.000 es mucho, es casi 20%, de pronto no creo que exageraran tanto con 5.000 mesas, pero por eso mismo, digamos, vean, es que si le ponen 500 votos a Abelardo solo en 1.000 mesas es menos del 1% de las mesas. Ya le están dando 500.000 votos, vemos acá, 500.000 votos, vean, es un 4%, porque recuerden que es el doble. O sea, es muy fácil darle votos con este tipo de metodología gracias a que el software no es público, sino que es privado. La alteración del censo irregular, esta es una nueva, de hecho yo no la conocía, que el presidente Petro la presentó, mostró cómo había una alteración del censo después del cierre de las inscripciones de cédulas, que es legalmente constituido, es decir, después de eso se inscribieron anómalamente 800.000 cédulas en la registraduría y de hecho, según recuerdo, creo que fueron 5 días antes de las elecciones o 3 días que se hizo este cambio en el censo electoral, creo que fue que lo denunció el presidente y denunció que eran 800.000 cédulas. Esto no es cualquier cosa, hablamos de que 800.000 cédulas, de esta forma podemos suponer que ya son votos fraudulentos que fue para el candidato específico, en este caso presuntamente Abelardo, y esto representa el 3.34%, pero recuerden que es el doble, entonces es el 6.68%, es un 6% que pudo alterar el resultado electoral a favor presuntamente de Abelardo de la Espriella esto, y estamos hablando de que el presidente Petro presentó evidencia sustancial, básicamente técnica, forense, llamémosla ya, que deja totalmente claro que hubo esta alteración del censo, así que esto es un dato totalmente realista y ya con eso es suficiente como para decir que hubo fraude electoral, la verdad, en la primera vuelta. Hasta acá yo creo que ya es bastante aterrador el proceso electoral, como vemos. Para terminar esta parte quería mostrarles una cosa, y es que nosotros pensábamos que el software de preconteo de escrutinio tenían el grueso del fraude electoral y seguramente en algunas elecciones lo tendría, pero vemos que ellos pueden, antes de llegar al software de preconteo de escrutinio, si vamos acá y sumamos, nos da el 22%, como es el doble sería el 44%. Vemos que esto antes de llegar al software significa que antes de llegar al software potencialmente ya se ha ejecutado la mayor parte del fraude electoral. De esa forma, pues vemos que el fraude es mucho más grande y complejo de lo que creíamos. En este punto ya podemos ver que el proceso electoral realmente carece de una gran legitimidad, es decir, hablamos de que solo con que se pudiera alterar ya, por ejemplo, un 2-3%, ya el proceso electoral impediría, por ejemplo, este escenario que se está teniendo en Perú, ¿no? De que hay una diferencia de 41.000 votos. No sabemos de todas formas allá qué tan seguro sea el proceso electoral, pero lo que sabemos es que acá no se podría dar ese escenario de voto finish de una forma legítima porque ya sabríamos que hay, en algún punto hay fraude electoral. Es un proceso electoral totalmente viciado de comienzo a fin, que permite en varios puntos del proceso hacer fraude y en más de uno seguramente se ejecuta en cada elección. Así que no podríamos hacer este tipo de escenarios, no podríamos ver. Y lo que pasa con eso es que para tener una democracia necesitamos un proceso electoral totalmente transparente, no parcialmente ni siquiera. Ya con que se tenga la duda de un 2-3% en un resultado electoral ya es suficiente para decir que no es válido o legítimo. Y lamentablemente la mayoría de estos modos de fraude no se les puede sacar evidencia para decir que son fraude. Por ejemplo, este cambio masivo de impuestos de votación, la registraduría puede decir que es necesario muchas veces, aún si afecta la votación de un candidato específico, pero claro, pueden decir que se escudan en eso, por ejemplo, que personas que estén votando por los muertos, por ejemplo, los muertos votando, tendría que ir a un familiar y darse cuenta que está ahí, y eso se vuelven, son casos aislados porque es muy difícil captar todas esas personas que estén en esa situación. ¿Cuántos se darán de cuenta? La minoría, una minoría ínfima. Personas que estén votando por otras que no votan recurrentemente, tendría que ir la persona a votar y darse cuenta que alguien más votó por él, pero como no vota recurrentemente justamente, pues es casi imposible que vaya y se dé cuenta.
Los jurados corruptos pueden quedar tan dispersos que se vuelve un patrón difícil de seguir, ¿no? Y bueno, tenemos así, el presidente Petro sí ha logrado desde el 2022 en el pacto histórico han logrado sacar alguna evidencia, pero en general la mayoría de estas modalidades no se les puede sacar evidencia para decir que es fraude. Y como ven, pues básicamente podrían poner un zapato en el tarjetón y darle un 80% de intención de voto y seguramente les saldría en el software, no en todo, porque como vemos controlan el proceso electoral completamente. Claro, obviamente ahí sí no sería creíble, ¿no? Y pues el principio del fraude es el mismo de una estafa, ¿no? O para que a usted lo estafen, usted lo deben lograr engañar de alguna forma, hacerle creer algo, ¿no? Y eso pasa lo mismo con el fraude. Para que el fraude pase, pues tiene que ser creíble por la ciudadanía. Y es ahí donde entra la campaña de Abelardo de la Espriella, que cumple una función mucho más específica en ese sentido. Muchos creen que la función, obviamente, de la campaña era conseguir votos, ¿no? Conseguir apoyo real, cuando en realidad era hacerle creer a la ciudadanía que realmente tiene el apoyo de la mitad del país prácticamente, ¿no? Por eso es que usted ve que las bodegas de Abelardo no estaban como haciendo campaña normal, lo que hacían era meterse a los grupos de Facebook y a las páginas de Facebook en apoyo a Cepeda, que apoyaban abiertamente a Cepeda, y empezaban a comentar de forma masiva, casi un copy-paste. ¿Esto por qué lo hacían? Simplemente porque son una minoría, y como minoría, pues para poder hacer bulla, para poder crear esa percepción de apoyo popular que tendría Abelardo, pues tendrían que comentar. Es la única forma porque es en el único lado donde podrían hacer bulla, ¿no? Y eso lo hicieron muy bien, hay que decirlo. La percepción ciudadana, o bueno, creo que en la última semana se ha visto mucho más claro que ya no es tan así, esperemos. Pero sí, la percepción ciudadana llegó a estar al menos en que sí, la mitad del país estaba ahí, claro. Si nos hacen creer que eso es así, pues el fraude va a pasar porque se vuelve creíble. Y hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo, estos agujeros que hay en medio del proceso electoral que permiten esta ejecución de estas modalidades de fraude, a mi opinión son con dolo de la registraduría. Se me hace difícil de creer que personas que ganan multimillonarios sueldos para trabajar justamente en revisar el proceso electoral día a día, no se les haya ocurrido o no hayan detectado todos estos agujeros de seguridad, llamémoslos, en medio del proceso electoral que facilita el fraude. Eh, Se me hace difícil de creer eso. Este proceso electoral lleva más de 20 años casi sin cambiar. Yo llevo 16 años siendo jurado y siempre ha sido igual. Y de hecho han tomado medidas, la registraduría, que facilita el fraude, sobre todo la compra de votos, por ejemplo lo de la cédula digital, hay que decirlo. Eso de la cédula digital es un chiste. Como ingeniero puedo decirlo, es muy fácil desarrollar una aplicación que emule esa supuesta seguridad de esa aplicación de la cédula digital, y ahí pueden crear cédulas a su gusto, a las anchas. Quién sabe cuántos votos comprados salen así con cédulas digitales de ese tipo. O también personas muertas, por ejemplo, votando, o sea, les facilita mucho las cosas. También la registraduría hace poco, hay que decirlo, esto yo lo denuncié en un video anterior, quitó una de las normas que más protegía de compra de votos, que era que el voto válido, para contarlo como válido, tenía que estar firmado por el jurado. Ahora ya no. Es decir, si no está firmado por el jurado igual tiene que contarlo, y claro, un voto que no está firmado por el jurado en la urna potencialmente es irregular. Debería ser totalmente irregular, pero ahora ya no. Entonces pareciera que la registraduría toma medidas específicamente para facilitar todas estas modalidades de fraude. Y hay que decirlo, la mayoría de estas modalidades de fraude se podrían haber bloqueado desde hace tiempo, muchos años, con aspectos técnicos y tecnológicos. No son algo, digamos, anómalo, raro, súper novedoso. Hace tiempo se hubieran podido bloquear. Por ejemplo, si usted quiere bloquear los jurados corruptos, se ha sabido en elecciones anteriores que la registraduría se ha negado a permitir la auditoría del software de selección de jurados, que se supone que lo selecciona aleatoriamente. Entonces una auditoría de ese software, por ejemplo, si se implementa un sistema de biometría que verifique
que la persona que está entrando, que está yendo a votar, sea la misma de la cédula y que vaya solo una vez, por ejemplo, que no sea una persona que salió del lugar de votación y después volvió con otra cédula, que eso lo podría identificar un sistema biométrico. Se podría bloquear primero estas dos por completo, estas dos modalidades. Mucha de la compra de votos, porque una parte de la modalidad de compra de votos es que a usted, cuando usted va a vender su voto, a usted le piden su cédula, usted la entrega a alguien que se parece a usted, va y vota, y le pagan a usted cuando vuelva la persona con su cédula, le entregan a usted la cédula y le entregan la plata. Entonces esa modalidad de compra de votos se podría bloquear. Por ejemplo, si hubiera un software propio, como la Corte ya lo determinó y lo pidió, no un software privado como el de Thomas Gregg, se podría bloquear todas estas modalidades que tenemos acá, vemos acá. Todas estas, la de las mesas fantasma, la de la alteración de la suma del candidato, bueno, todas estas se podrían bloquear porque se podría auditar de forma pública y abierta por todos los partidos políticos. Entonces cada partido contrata a sus expertos tecnológicos y sería casi imposible que ninguno, que si hay alguna irregularidad, ninguno detecte la irregularidad, ¿no? Entonces es claro que ahí es mi opinión, hay un dolo de parte de la registraduría. Estas modalidades de bloqueo de todas estas modalidades de fraude o sea, no se necesita ser un genio para pensarlas, cómo bloquearlas, si son gente que gana multimillonarios sueldos para supuestamente pensar en eso día a día y no lo hacen, bueno, no lo han querido hacer. Y en este punto pues se estarán preguntando cómo entonces vencerlo, ¿no? ¿Cómo vencemos el fraude? Pues digamos que técnicamente no se puede vencer, ellos podrían controlar el resultado casi a su antojo, pero sí hay que decirlo, ¿no? Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá y la presidencia con este mismo sistema, con este mismo proceso electoral. ¿Cuál es mi teoría? Bueno, en la alcaldía lo dejaron ganar para destruirlo, básicamente, para hacerlo ver como un mal administrador, para destruirlo moralmente. Bueno, ahí se vio todos los ataques que tuvieron, no lograron destruirlo. Y en el 2022 creo que sí ya es más evidente para todos, ¿no? ¿Por qué ganamos? Pues porque nos dejaron ganar. ¿Por qué? Porque el fraude no hubiera calado, no hubiera entrado, no se hubiera sido creíble por la ciudadanía y pues probablemente hubiera estallado el estallido social que venía desde el 2021 nuevamente, ¿no? Yo creo que fue esa la razón por la que lo dejaron ganar. El problema en este caso que veo son dos en esta del 2026 y es que primero sí está instalado esta vez en el imaginario colectivo de que de pronto Abelardo de la Espriella, aunque eso ha cambiado creo que la última semana se me ha parecido, pero sí pareciera que la gente cree que Abelardo de la Espriella tiene ese apoyo popular de la mitad de la ciudadanía. Ese es el primer problema, es decir, el fraude podrían intentarlo por eso, porque podría ser creíble. Y lo segundo es la presión extrema que pareciera estar ejerciendo Washington, o sea, Estados Unidos, para conseguir los resultados que a ellos les conviene. Entonces es probable que gracias a eso tampoco dejen ganar a Cepeda en esta ocasión. Ese es mi análisis, mi opinión. Entonces, ¿cómo lo vencemos? La única forma es salir masivamente a votar, que se note ese apoyo, mejor dicho, como en el 2022. Creo que ahora somos más, la verdad, me parece. He visto como el ambiente es mucho más fácil de hacer campaña, fue mucho más fácil de hacer campaña para Cepeda esta vez. Y es gracias al buen gobierno que hizo Petro. Y esperemos que no intenten ejecutar el fraude. Después de ejecutarlo, pues la única que nos queda es sacar suficiente evidencia. Ya pues parece que el presidente Petro se está preparando para eso, que la campaña de Cepeda también, pero como les digo, pues no se puede sacar tanta evidencia de la mayoría del fraude que hay, como ya lo expliqué antes. Entonces esperemos eso, la única forma sería votar masivamente y esperar que nos dejen ganar. Y para ir terminando el video también quiero recordarles, que seguramente ya lo han pensado, pero recordar que este proceso electoral viene así básicamente para alcaldías de Bogotá, que ya nos tienen destruido Bogotá, y para Congreso. Así que ya se pueden imaginar cómo fue que pasó todo. Para Congreso y para la primera vuelta y bueno, para las alcaldías, y si no abogamos para que cambie el proceso electoral, realmente nunca tendremos una democracia. Lo que estamos es presionando al poder para que nos deje ganar constantemente.
Finalmente, para cerrar el video, me quería despedir con esta frase de Gaetano Mosca, Teoría de Élites, que dice: una minoría organizada y violenta puede dominar a la mayoría dividida y sumisa. Creo que ya entienden por qué lo digo, es más o menos lo que están intentando implementar en Colombia. Aunque si yo me atrevería a preguntarles, ¿estamos divididos? ¿Somos sumisos? Creo que no, ¿cierto? Porque somos mayoría. Pues es para que reflexionemos. Igualmente lo que debemos hacer es salir a votar masivamente por Cepeda, ya saben por qué, para que la dejen ganar. Si gana, tenemos que exigirle a él y al pacto histórico que haga un cambio profundo en el proceso electoral, bloqueando todos estos agujeros que les mostré en este video, porque antes de las regionales, porque si no nos van a seguir metiendo a los de siempre en las regionales. En Bogotá sobre todo nos tienen en un caos completo, y en todas las regionales, como vemos, no es que la gente sea tan tonta como nos han hecho creer para dividirnos. Las personas no son tan tontas, simplemente que el proceso electoral está diseñado para facilitar el fraude. Y si no gana, yo sí debo decir que como ciudadano no voy a aceptar los resultados, no voy a aceptarlos. Y pues bueno, ya sería salir a las calles a marchar y bueno, lo que haga falta. Pero no los voy a aceptar porque ya vemos que el proceso electoral realmente no ofrece ninguna garantía. Si de verdad fuera democrático, yo los aceptaría, inclusive sabiendo que es fascismo lo que nos van a implementar ahora, pero en este caso no hay ninguna garantía de que el resultado sea legítimo. Entonces, pues bueno, los invito a reflexionar. Ya saben, tenemos que votar masivamente, no me canso de repetirlo porque es la única forma que nos dejen ganar, porque así nos dejaron ganar en el 2022. Ven, que tengan un buen día y ya saben, vamos por la política del amor, por la política de la paz, vamos por la vida. Chao.